Todos los 29 de junio se celebra en diferentes barrios de la ciudad la fogata de San Pedro y San Pablo. La fogata es una tradición que fue traída por los inmigrantes que llegaron a principios del siglo XX y se fueron afianzando con el surgimiento del barrio como ámbito participativo. Recrear estos encuentros en el espacio público fue el motivador para rescatar y resignificar este evento cultural. La primera fogata en la que participa la escuela fue a principios de los 90 en la explanada del Parque España y fue a partir de una convocatoria que le hace Norberto Campos al taller de escultura de la Musto para incluirla en el marco de una actividad teatral. Al año siguiente, los integrantes de ese taller promueven la idea de realizar una fogata en el ingreso del Parque Sur. Se coordina el proyecto con los vecinos del barrio, quienes todos los años ya organizaban ese festejo. Desde mediados de los 90, los vecinos del barrio Saladillo, la dirección del Parque Regional Sur y la Escuela Musto comparten la producción para realizar un único y gran festejo en el barrio. La Murga Matadero Sul también se sumó en esa época, encabezando con música y baile el desfile de los muñecos que parte en una caravana desde la puerta de la escuela hacia el parque en una marcha que es siempre multitudinaria y muy festiva. A través de los años, la construcción de muñecos fue incluida en el cronograma de actividades de los talleres y en diferentes proyectos promovidos desde la escuela. Durante un periodo, la tarea estuvo a cargo del taller infantil y los trabajos de los chicos se exhibían en la escuela como una muestra en proceso. Durante el mes de junio entonces se podía apreciar el trabajo colectivo en todos sus pasos. Inicialmente, la fogata constituyó un acontecimiento barrial, pero con el tiempo el proyecto fue creciendo y cobrando otra dimensión hasta convertirse en una cita anual que congrega a cientos de personas de toda la ciudad. Tenemos cajas de cartón, varillas de madera, tubitos también de cartón, plasticola, cinta, tijera, pinturas, pinceles, papeles de colores, telas, lanas. A la caja le pusimos varillitas de madera en los costados con la engrampadora para sostenerla así. Le pusimos estas acá, pegamos esas cajitas chiquititas una con otra y ahora vamos a pegar sobre la caja más grande, ahí, como si fuese ahí la cabeza de este muñeco. Y con los tubitos vamos a hacerle unas especies de patitas acá en los costados. Le empezamos a poner un poco de color a este muñeco con papeles. Pegamos círculos de colores, lana para el pelo. Le fuimos agregando color con cartulinas, telas en las patitas. Le hicimos las orejas con papel plateado. Y por último, le hacemos detalles con pintura. Listo, terminado el muñeco para la fogata.